Vamos a considerar a la congregación de Tesalónica. A los tesalonicenses. Así que, para conocer, también en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar datos de la congregación de Tesalónica, pero fundamentalmente en la carta que Pablo le hace a la congregación de tesalonicenses. La primera carta. Tesalónica era una congregación que devino de una sinagoga judía. Tesalónica es una congregación que devino de una sinagoga judía, donde hubo algunos pocos que escucharon la verdad de Dios y se volvieron hacia el Mesías. Y ahí, junto con los gentiles, con los griegos, conformaron un grupo que se llamaba los tesalonicenses. Entonces Pablo los está exhortando en la carta, los está edificando, los está exhortando, los está consolando, a la manera de que todos estamos llamados a hacer, ¿no? A siempre a edificar, a exhortar a nuestro prójimo y a consolarlo en sus desgracias. Bueno, perfecto. Así que, sin más rodeos, vamos a comenzar. Vamos a pedirle a Lucía que lea el capítulo 1 y los 3 primeros versículos, así comenzamos el análisis. Ok. Bueno. 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Acá entre estos tres versículos, Pablo empieza de una manera muy importante. No ha desperdiciado ni tinta ni papel en la carta, porque, fíjense, 3 veces menciona la misma idea. 3 veces en 3 versículos. ¿Cuál es la idea que menciona 3 veces en 3 versículos? ¿Alguien se da cuenta cuál es la idea que menciona Pablo 3 veces? La gracia de Dios a vosotros, y por todos vosotros, se dice, el amor a vosotros. ¿Cuál es la idea que repite 3 veces? ¿No es esa? A ver, sigamos analizando. ¿Cuál es la idea que se repite 3 veces? 3, ¿qué es? Un número santo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Demos siempre gracias a Dios. Acordémonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro. Siempre está hablando de del Padre y de Jesucristo. Bueno, por ahí viene la cosa. Fíjense, creo que tal vez tendría que haberlo repetido 10 veces, porque se ve que 3 no es suficiente. Lo que repite ahí es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Está en un número de 3, está repitiendo el secreto de la deidad. O sea, empiezas revelando el secreto de la deidad. 3 veces dice, fíjese, en 3 textos dice, primero, Pablo, la iglesia, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, una vez. En Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ya tendría que estar claro lo que dijo, pero no, dice, gracia y paz sean a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre y nuestro Señor, y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 3 veces en un pedacito de papel repite, y fíjense que muchas veces no alcanza. O sea, hay un Dios Padre y
un Señor Jesucristo. Un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Claro que lo damos por sentado, lo que conocemos lo damos por sentado. No, Está pero bien claro. los que conocemos y Está los que bien no claro. conocemos, Está bien claro, sí. no. Pablo se esfuerza, Sí. pero leen y no entienden. ¿Qué pasa? Que no ponen el corazón en la lectura. No leen y no entienden, no ponen el corazón. Lo más importante empieza Pablo, ¿no? Y la gente lo toma como si fuera una cháchara, una conversación liviana, una conversación. No, está revelando el secreto sagrado. Les está diciendo, para que vean, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Padre e Hijo, dos. Dos que son ejad, que son uno como un matrimonio. Entonces, ahí tenés el secreto sagrado ya. ¿Perfecto? ¿Algún comentario? ¿Cómo puede ser entonces que el catolicismo dice que son tres y que son iguales? ¿Cómo puede ser que los mesiánicos o la gran cantidad de mesiánicos, la gran mayoría, dicen que es uno solo, que es Dios el Padre, Dios el Padre que es el Señor Jesucristo, dicen ellos. No dice y del Señor Jesucristo, sino Dios nuestro Padre que es el Señor Jesucristo. O sea, como si dijera eso. 3 veces tendría que haber dicho Pablo, delante de Dios y Padre y que es el Señor Jesucristo. 3 veces tendría que haber dicho eso. No dice eso. Y no dice gracia y paz del Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son coeternos y coiguales. Tampoco dice eso. Entonces está revelando el secreto sagrado. Bueno, habiendo partido de lo más importante, ahora sí podemos escuchar lo que Pablo les quiere decir y le pedimos a Lucía que siga leyendo, o a Lisa, por favor, que Lucía siga leyendo Sí. del 4 al 10. Sí. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Entonces, bueno, cada uno vaya pensando un comentario de que quiera hacer de esta porción. Hagan el esfuerzo de sintetizar algo. Y vamos a empezar por Cristina. Bueno, lo que Pablo los está encomiando por la manera en que ellos fueron convertidos en un momento de gran tribulación. Ellos recibieron la palabra de Dios, hubo gran manifestación del poder del Espíritu Santo allí, y ellos a partir de esa conversión que ellos tuvieron, de ser idólatras, porque dice que ellos estaban adorando ídolos a Dios, a otros dioses, ellos se convirtieron y fueron ejemplo para otros como los de Macedonia, los de Acaya. Así que los está encomiando. A ver, entonces sintéticamente el mensaje, ¿cuál sería? Les está diciendo cómo ellos habían llegado el Evangelio de Jesús en medio de gran tribulación.
Ah, ok. que lo habían O sea, aceptado. Lo que está destacando es que ellos estaban en gran tribulación En gran tribulación. en el momento en que reciben el Evangelio. Exactamente, Gracias, a eso me exactamente. interesa ese comentario, muy bueno. Exactamente. Ok. A ver qué otro sigue con el comentario. Glenda, ¿qué comentario querés hacer? Breve, por favor. No tenés comentario, no hay problema. No hay problema. No, decirle a Lucía. A ver, Lucía, entonces. Te mandó Se pasan la pelota acá. ¿Qué sé yo? Tomá la voz, dámela a mí. No, ¿qué? Acá dice ejemplo de los tesalonicenses como título. Así que Exacto. básicamente eso que dijo mamá, que estaban en gran tribulación y aún así ellos tomaron el Evangelio y se convirtieron a Dios. Muy bien. Y no solo se convirtieron a Dios, fíjense el 8. Porque participando de vosotros ha sido divulgada Exacto. la palabra del Señor. Fueron ejemplo para los de Macedonia y Acaya. 8. Ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia, que era una provincia, y Acaya, que no sé qué era, una provincia, ponele que sea también. No solo en Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios. O sea, fíjense que cómo es hacer el Evangelio. Exacto. Lo reciben en tribulación. La conversión de Tesalónica, en Hechos capítulo 17, se explica que era, como les expliqué hace un ratito, era una sinagoga de la cual Pablo había podido convertir a algunos judíos, más unos griegos que se sumaron, algunas mujeres también que se sumaron de la nobleza griega y conformaron una congregación hermosa. Pero esa congregación que fue recibida con tribulación, así se dedicaron a divulgar la palabra del Señor. Entonces, de vuelta, si nosotros somos una congregación de Yeshua, tenemos que estar haciendo lo mismo. Si realmente nosotros queremos ser uno de esos candelabros, o tener un candelabro y que no sea removido, como dice Apocalipsis, que no nos saquen el candelabro que tenemos, nosotros tenemos que fundamentalmente divulgar la palabra del Señor. Así que bueno, la palabra de Jehová es Jesús. O sea que nosotros queremos divulgar es el Evangelio de Jesús. Tenemos que divulgar el arrepentimiento, el creer en Jesús, el hacer discípulos. Bueno, ese es nuestro cometido. Yo Okay. quería agregar lo que dice el versículo 10, ¿no? Que ellos iban a esperar a Jesús, quien había sido resucitado de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Pablo está revelando acá que aquel que esté haciendo la obra de Dios, que se haya convertido a Jesús y al Padre, y permanezca en esa fe, vamos a ser librados de la ira venidera. Estamos tan cerca nosotros, mucho más que ellos. Muy bien. Entonces, otra cosa más que sacamos importante de esta lectura es que el Espíritu Santo nos da gracia, paz, gozo y poder. Miren lo que dice acá el apóstol Pablo. El Espíritu Santo, y ahí tenemos entonces los tres elementos importantes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la presencia del Padre y el Hijo en forma espiritual. ¿Es su presencia física? No, es su presencia espiritual. La presencia del Padre y el Hijo en nosotros, que nos da gracia, que nos da poder, que nos da gozo. Perfecto. Gozo es lo que te cura, lo que te sana el espíritu, el gozo. Entonces, el Padre tiene la capacidad de sanar. La persona cuando nace sana espiritualmente, sana corporalmente. El cuerpo manifiesta los desequilibrios del espíritu. Entonces ellos tienen el poder para sanarnos cuando nosotros nos volvemos y nos arrepentimos y volvemos a ellos. Muy bien. También hace énfasis y les recuerda que el Hijo de Dios resucitó de los muertos, validando su condición de Mesías.
Así que bueno, todo muy, muy importante el primer capítulo, ¿no? Vemos que no es leerlo así ligeramente, ¿no? Tiene siempre mucha sustancia. Claro, claro, hay que Mucha sustancia. leerlo con los ojos del espíritu, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a leer el capítulo 2, el 2, del 1 al 8, por favor, Cristi. Perdón, ¿me aprendiste a leer ya? Sí, Bien, creo que entonces, sí, creo bueno, que sí. dale. Bueno, vamos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación, de gran oposición, perdón. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy bien, comentarios. A ver. Ángel, ¿querés destacar algo del pasaje este? ¿Está hablando? No lo escuchamos. No escuchamos nada. Bueno, a ver, Glenda, ¿querés destacar algo? Sí, acá Pablo estaba justamente, Ahí le dice claro, que no lo con escucha. Silvano, con Timoteo, ¿no? En la iglesia, tenían a los tesalonicenses y les decía que antes ellos habían padecido siendo ultrajados en Filipos, en el versículo del 2:2, ¿no es cierto? Y él les decía que habían puesto de nuevo ellos para que el Evangelio de Dios no esté en oposición en lo que ellos habían sufrido por los malos tratos allí en Filipos. Gracias, Glenda. Entonces, seguimos poniendo énfasis en que habían recibido el Evangelio en oposición. Seguramente allí, como ellos había idolatría, era un lugar donde estaban los griegos, como nos menciona el versículo 9, que ellos se habían convertido de la adoración idolátrica. Imagino yo que debe haber sido gran la tribulación que han tenido por parte del lugar en donde ellos estaban. Así que habla de una gran oposición que tuvieron. Bueno, y en ese sentido vamos a complementar este relato con Hechos 17:1. Me confundo de Dios y hebreos. Hechos 17:1 y volvemos después enseguida a esa hoja, así que déjenla marcada. Hechos 17:1, que dice así: pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron,
y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Muy bien. Acá vemos lo que sucedió, ¿no? Realmente, cómo se convierten los tesalónicos. Y qué tres grupos alimentaban, ¿no? Las mujeres nobles, los griegos Y algunos judíos. Y algunos judíos. Y después había el grupo de los rebeldes judíos, que eran los que los atacaban. Fíjense que es muy interesante descubrir acá, entre líneas, de que los que eran enemigos del camino nazareno, no eran los griegos. Los gentiles no eran. No eran los griegos. Los enemigos eran los propios judíos. Los enemigos de ellos eran los propios judíos. Fíjense que no fueron los griegos. Los griegos se convertían o no se convertían, pero los que los atacaban eran los judíos no convertidos. Ahí lo dice claramente. Entonces es una linda conclusión esta para guardarla en el corazón, porque proféticamente, y eso después cuando uno va al Apocalipsis, ese tipo de cosas hace diferencia en la interpretación. Ese tipo de detalles que da la Biblia, que cuando se leen entre líneas, vos podés aplicarlo proféticamente y sacarle beneficio al entendimiento del Apocalipsis. Claro. Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Algún otro comentario que hayan destacado ustedes de este pasaje? Sí, en el 17.2 que leíste, Héctor, Sí. cómo Pablo tuvo que quedarse, porque dice que estuvo 3 días de reposo, 3 sábados. O sea que siempre la palabra de Dios siempre se hacía y se leía en sábado. Sí, claro. Exactamente. El sábado es. Exactamente. Y vos fijate que hay una cosa muy importante, ¿no? Es muy probable que hasta los griegos estaban en la sinagoga. Claro, ¿iban a escuchar? Iban a escuchar. Ah, sí, yo iba a decir Exactamente. Que dice que en los días de reposo iban a predicar. Sí, a los griegos los dejaban estar en la puerta, en la entradita ahí, no lo dejaban ni sentarse en la sinagoga. No tenían asiento asignado, pero ellos se paraban en la puerta y escuchaban y vivían de las migajas que le daban. Por eso Jesús predicó: felices los pobres, porque ustedes van a ser ricos, les dijo Jesús. Porque ellos, los judíos, siempre los discriminaban. A los cerdos los ponían atrás y bueno, entonces esa actitud Jesús la condenó. Por eso le hablaba a los pobres de espíritu. Porque esos eran pobrecitos, ellos estaban ahí paraditos, humildes, y no importaba, nosotros somos menos, pero queremos escuchar la palabra de Dios. Esa actitud a Dios le importaba muchísimo. No, y además imagínate, cuando estaban los apóstoles, como Pablo, ellos tenían poder en el Espíritu Santo, seguramente hacían milagros y los griegos lo veían, o sea, entonces ¿cómo no iban a seguir y iban a escuchar a ver qué tenían para decir? Obviamente que sí. Y después el ejemplo del reposo, de lo que hacían Pablo y los discípulos en el día de reposo, que ellos iban ahí y a predicar. Por medio de las escrituras. Exacto. ¿Qué escrituras eran? Las antiguas. Eran los 37 libros, Exacto. los 37 o los 40 y pico libros, según la versión que usaran de la Torá, pero eran los libros de la Torá. Exacto. No había otros libros en ese momento. Exactamente. Entonces, imagínense que lo único que contaban eran con las escrituras, entonces ellos predicaban con el Antiguo Testamento. Y con eso convertían a la gente a Jesús.
Porque Jesús estaba predicado en el Viejo Testamento. Exactamente. Y como nuestra misión es convertir hombres a Jesús, nosotros ya con el Viejo Testamento podemos convertir gente. De hecho, con 2 libros, con Isaías, con Éxodo, y 3 libros, Éxodo, Isaías y Mateo, usted tiene ahí toda la doctrina de Yeshua. Toda la doctrina tiene ahí. 3 libros, no necesita los 66. Analice bien Éxodo, analice bien Isaías y analice bien Mateo. Obviamente que después va a querer agregarle un montón de detalles. Para eso están los 66 libros, o los 72 libros, o los 73 libros. Bueno, fenómeno. Muy bien, muy bien. Y fíjense que le llevó 3 días de reposo. Así que convertir a una persona, acá te está dando un tiempo, 3 días. Y 3 días santos, o sea, 3 días poderosos, 3 días en el Espíritu, le llevaba a Pablo, para convertir. 3 días intensos, o sea, no se pasaban 3 meses convirtiendo a una persona. La persona o recibe la verdad o no la recibe. Nosotros tenemos esa cultura de insistir, de insistir, de insistir, de insistir. No funcionaba así en los apóstoles, no funcionaba así con Cristo. Usted Sí, no la lo... gran diferencia yo creo que era que ellos tenían poder en el Espíritu Santo, entonces tal vez tendrían más llegada, no porque había poder en ese momento. Todos tenemos el mismo poder delegado a nivel de rocío o de lluvia, pero todos tenemos poder en el Espíritu Santo. Así que bueno, todo lo que está escrito acá está escrito para todos los siervos, indistintamente del momento en que le toca vivir. Así que bueno, fíjense que ellos predicaban en un corto periodo de tiempo y la persona tenía que recibir la verdad bíblica. Porque fíjense que los que menos se convertían eran los judíos, que más conocían supuestamente la Torá. Y los griegos, que no conocían tanto la Torá, aceptaban, en un periodo corto de tiempo, aceptaban la verdad de Jesús. Diríamos inmediatamente. No, en un periodo porque los de Berea, por ejemplo, se cercioraban de las cosas con las escrituras. Con las escrituras. Otra sinagoga, la de Berea, muestra que ellos le dijeron a Pablo, sí, mira, nosotros te queremos creer, pero lo tenemos que ver en las escrituras, si no lo vemos escrito, ¿no? Y ahí, ahí va complementando experiencias que se van sumando para nuestro entendimiento de cómo son las cosas. Bueno, muy bien. Continuamos. ¿Dónde estábamos leyendo? Leímos el capítulo 2 hasta el 8. 8. Bueno, le pedimos a Elisita si puede leer del 9 al 16, por favor. Del 9. Del 9. Pero obtenida fianza de Jason. El 2.9. No, en Tesalonicenses. Me quedaban 2.9. estaban hechos. Ok. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bien, perfecto. Conclusiones. Bastante para decir. En primer lugar, parece ser que Pablo, entiendo, ¿no?, que Pablo les está diciendo en el versículo 9
que ellos a su vez de que los estaban ayudando a ellos, los estaban exhortando, los estaban consolando, trabajaban para no ser gravosos a la congregación que estaba ahí, a la iglesia que estaba ahí, o sea, para mantenerse de alguna forma, para poder sustentarse mientras estaban con ellos. Dice que trabajaban de noche y de día. Predicaban todo el tiempo el Evangelio, los exhortaban, los consolaban, y hablaba acerca de la santa, justa e irreprensible conducta, muestra él aquí, que tenían entre medio de los creyentes. Gracias. ¿Otros comentarios? Lucía. Cuando dice, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores, el versículo 14, Sí. de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, se refiere a que imitadores significa que les pasó lo mismo Que otros. que... Tenían oposición de sus padres, de sus familiares, de sus gobernadores. La oposición que tiene el hombre cuando se convierte a Dios. Que le dicen, no, pero nosotros adoramos a Diana, no adoramos a Jehová. Nosotros adoramos a Diana. Y bueno, y esa oposición, que las familias se dividen, que los hijos están contra los padres contra los hijos, los esposos contra las esposas. Eso es la espada del espíritu que divide, y entonces esto genera oposición, ¿no? Oposición. Sí, me equivoqué. Hay una cosa interesante también lo que dice el versículo 13, que realmente ellos creyeron la palabra, no creyeron al hombre, creyeron a la palabra. Por eso la recibieron ella como palabra de Dios, y actuó en ellos como creyentes, porque eso es lo más importante. Cuando vos escuchás y investigás la palabra de Dios, de lo que se te dice, tenés que creer la palabra, no lo que uno dice, ¿no? Lo que dice el versículo 13. Muy bien. Y justamente iglesia, que dice Pablo acá, que comienza la palabra a la iglesia, ¿no? Se está refiriendo al término eclesia, que quiere decir a los que salen afuera de la sinagoga. Son las personas que Jesús iba sacando afuera de las sinagogas y los iba conformando en algo distinto. Y eso iba a ser gradualmente, ¿no? Iba a ser gradualmente, porque todavía en la sinagoga enseñaban a Moisés. Había una parte del ritual de la sinagoga que a Dios le agradaba, que era la parte cuando se sentaban en la silla de Moisés. Entonces ellos se sentaban en la silla de Moisés, que era una silla física de piedra, y ellos ahí abrían la Torá y escudriñaban las escrituras de Moisés. Entonces, esa parte a Cristo le servía, porque era la parte donde le enseñaban la voluntad de Dios. Pero después seguían ellos con sus sabios y con sus filosofías humanas, y bueno, y ahí empezaban a pisotear la palabra de Moisés. Entonces, bueno, de a poco Jehová los fue sacando de la sinagoga, y eso era la eclesia, o la iglesia, los que salían de la religión falsa, ¿no? Hoy mismo también la iglesia de los candelabros es los que salen de las religiones falsas, que dejan de seguir las doctrinas del hombre y se vuelven exclusivamente a la doctrina de la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Y Ángel, que está tan calladito? Ahí volvió. ¿Nos escuchás bien, Ángel? Sí, recién volví, pero no estoy entero. Ok, Ángel. Bueno, y fíjense lo que dice de los judíos malvados, ¿no? Los cuales mataron en el 15 al Señor Jesús y a sus propios profetas. O sea, Jesús, como un gran profeta, fue muerto también. Y a nosotros nos expulsaron. Después
Y los expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. O sea, no dejan que la gente llegue a la salvación de Jesús. Eso es lo que hacen estos malos judíos, ¿no? Los malos judíos, ¿no? Y si vemos el versículo 16, dicen que ellos colmaron la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la ira de Dios que vino? ¿No? Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y creo entender que lo que está diciendo acá fue las palabras que les propuso Jesús al pueblo cuando les dijo a estos líderes, su casa se les deja abandonada. O Sí, sea, claro. ellos dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. Porque, Y la ira hasta el extremo fue cuando la casa quedó abandonada y vino la matanza de los romanos. Exacto. La ira de Dios fue terrible porque la matanza que recibió Jerusalén, la destrucción que recibió Jerusalén en el año 70 aproximadamente, de la era común, por el general Tito, no tiene precedente en la historia. Sí, pero esto fue escrito antes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo fue escrito eso? Mucho antes. Mucho antes. Bueno, pero dice... Entonces cuando dice, pues vino sobre ellos la ira... Bueno, está bien, yo veo que es un idioma... Vino sobre ellos la En el ira. pasado habla como que ya vino la ira sobre ellos. Sí, o sea, Pero bueno, lo que no pasa estaba, es que... no estaba No, pero puede ser un acto hecho. que... Exacto, estaba promulgada. Jesús- O sea, Jesús- ya se estableció que listo. O sea, Ya como está, dijeron, exacto. abandonamos tu casa y te va a pasar Exactamente. Por eso, porque Jesús lo que te pase. Jesús mucho antes, ponele que esto haya sido escrito en el año 40 aproximadamente, aproximadamente el año 40. Jesús, en el año 28, 29, 30 aproximadamente, él lo que dijo, 10 años antes de esto por lo menos, él había dicho, su casa les queda abandonada a ustedes. O sea, pierden la protección divina. El reino ha sido quitado. El reino ha sido quitado, pierden la protección divina. Ahora están a merced de lo que Satanás va a hacer con ustedes. Entonces ahí fue sentenciado. Fueron sentenciados a ira. ¿No? Bueno, yo por lo menos lo entiendo así. Está bien. Porque la ira extrema fue cuando realmente se destruyó Jerusalén. Fue tremendo el asedio, a tal grado de indignidad que las madres, cuando nacían los hijos, los comían. Se los comían los hijos. Eso está escrito en las historias, no está escrito en la Biblia. Está escrito en la historia. O sea, tenían tal hambre, porque los romanos con tal maldad les habían cerrado todo, agua, comida, y los tenían meses sin comer, que las madres desesperadas nacían sus hijos y se los comían. Eso es una historia que no se dio en la humanidad. Esas aberraciones nunca más se dieron. O sea, ni siquiera en lo que hizo Hitler en los campos de concentración llegaron a semejante iniquidad, ¿no? Satanás se enseñó con ellos y Jesús los condenó. Les dijo que la casa perdía protección. Entonces, fíjense lo importante que es tener la protección de Dios. Porque no vaya a ser que Satanás tenga la vista puesta en alguno de nosotros. Si perdemos la protección de Dios, automáticamente viene la ira de Satanás. Así que la verdad que los judíos hicieron todos los méritos, esta parte de los judíos, me rectifico, esta parte malvada de los judíos malvados, digamos, hicieron todo para que Dios les quitara la protección, porque la verdad que las iniquidades que hicieron esos hombres fueron enormes. No es que Dios por una pavadita les sacó la protección. Hicieron iniquidades terribles. Venían haciendo iniquidades terribles. Y mataron al hijo de Dios. Y a los profetas, antes. Los sepulcros balqueados, todos los hombres puros de Dios, los mejores. Decirle que hable para acá, no la escucho. No escuché lo que dijo. Ella dijo que a Jesús lo mataron ellos. Claro. Bueno, perfecto. Vamos a leer ahora, leo yo, o Glenda, lee Glenda 2:17 al 19, al 20. 17 al 20. Bien. Dice, ténganme un poquito de paciencia porque no ando bien de los ojos. Bueno. Pero, Si no pero leo. nosotros, hermanos, separados de vosotros,
por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir y vosotros a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que se nos glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Muy bien, qué importante esto. Ángel, ¿querés hacer algún comentario de lo leído? No, Bueno. A ver, Elisa, ¿algún comentario? No, mencionar la explicación de Pablo que dice que Satanás estorbó la misión de ellos de continuar con ellos. Eso es, estamos en guerra espiritual, gracias Elisa. Estamos en guerra espiritual, por supuesto. Al propio Hijo de Dios lo atacaba Satanás. Así que mirá si no nos va a atacar a nosotros, más vale. Él siempre estorba, si uno lo nota, pero tenemos que persistir. Tenemos que persistir. Bueno, entonces, tengan presente que a Satanás se le permitió estorbar. Nada está fuera de la voluntad de Dios, ¿eh? Es como una prueba que tiene el ser humano correcto. Tiene que soportar las maquinaciones de ese malvado, ¿eh? O sea, a Satanás se le permitió estorbar. Si Dios no lo permite, Satanás te aseguro que no puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. Qué hermoso lo que dice del 17, que ellos estaban separados, pero igual se acordaban de ellos y anhelaban verlos, ¿no? Pero entonces vemos, como dice después, ¿no? Que Satanás no quiso, se los impidió. Satanás le puso piedras en la rueda, como decirlo así, ¿no es cierto? Como para que ellos no pudieran llegar a ellos, pero ellos siempre se acordaban y los querían y los amaban y querían verlos. Por eso, pero ahí es donde se prueba nuestra perseverancia. Claro. Cuando la serpiente nos estorba, ahí se prueba nuestra perseverancia y nuestra fe. Si no existiera eso, si todo fuera para el cristiano, fuera un camino de rosas y no de espinas, no, acá hay espina con rosa. La rosa verdadera tiene espina. Es linda, pero tiene espina. Entonces, el camino nuestro es de rosa con espina, no sin espina. Entonces, bueno, Satanás los estorbó, les hacía complicado. Y fíjense, yo voy a destacar el versículo 2:19. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? O sea, ¿cuál es, dice Pablo, mi mayor gloria? Cuando usted ve a un gran rey con sus coronas, con sus vestidos, con su séquito de gente, usted ve la gloria del rey. Y él decía, ¿cuál es mi gloria? Ustedes son mi gloria. Los que yo convertí a Jesús, los que yo salvé la vida. Esa es mi gloria y ese va a ser mi manto de gloria cuando venga al Mesías a buscarme. Entonces cada uno de nosotros va a tener un manto de gloria. Esa gloria es proporcional a las personas que nosotros salvamos. Es muy importante esto que está diciendo Pablo acá, ¿eh? Muy, muy importante, ¿eh? La gloria de un hombre es la gente que salvó. ¿Cuántas personas salvaste vos? ¿Cuántas personas hiciste llegar a Dios? Esa es tu gloria, la gloria que ve Dios. No la que vos te pongas una ropa ostentosa, ni joyas de oro, ni peinados, ni grandes casas o palacios. La gloria del cristiano es la gente que cada uno de nosotros individualmente hemos salvado. Y vamos a llegar a Cristo con esa gloria. Con esa gloria. Y la gloria de Jesús ante Dios es la cantidad de personas que Jesús salvó. La gloria de Jesús ante el Padre es la cantidad de personas que Yeshua salvó en la tierra. Esa es la gloria. Va a ser enorme la gloria de Jesús. Va a ser, por eso Él viene con sus santos en la gloria, en las nubes,
Viene con su gloria, con todos los salvados viene, con todos sus santos. Así que bueno, ya saben cuál es la gloria del hombre. La única gloria que Dios ve, la única gloria que nos va a hacer eternos. Esto es cortito, este periodo de tiempo, esto es como una escuelita, es un periodo corto de tiempo que tenemos. Mire a lo infinito, no mire lo finito, mire a lo largo. Es muy corta nuestra vida, Dios nos dio un periodo de tiempo para que decidamos si queremos servirlo o si queremos ir con el que estorba. Bueno, perfecto. Vosotros sois nuestra gloria y esa gloria nos da gozo. Nuestra gloria y gozo. Cuán grande es nuestra gloria o cuán chiquita es, ¿no? Bien, gracias. Perfecto. Ángel, vamos a leer 3, 1 al 7. ¿Tenés ganas? Dale. Por lo cual no pudimos soportarlo más. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Gracias Ángel, muchas gracias. ¿Qué comentario querés hacer ahí, Ángel? ¿Qué te llama la atención? No sé. Bueno, Acá, a ver, Cristi. acá Pablo nos está diciendo que como estaban en dificultad para poder llegar, que Satanás los estaba estorbando, ellos enviaron a Timoteo para saber de ellos, para saber si realmente ante las tribulaciones que sabían que estaban pasando, había algunos que se habían vuelto al enemigo. Entonces Timoteo les trae las buenas nuevas de que todos estaban firmes en la fe y en amor, y que bueno, que se recordaban con cariño y esperaban verse pronto. Así que ellos fueron consolados, Pablo y Sila fueron consolados de saber que los hermanos allí en Tesalonia estaban todavía firmes frente a las tribulaciones que estaban pasando. Fíjense el temor de un pastor, ¿no? Que sean arrebatadas las ovejas, ¿no? Pablo como pastor tenía miedo que se desvaneciese esa gloria y que las ovejas fueran arrebatadas, porque hay uno que estorba y hay uno que tienta, como dice acá en el versículo 5. El que estorba y el que tienta. ¿Con qué tienta? Con las cosas de los sentidos. Con los sentidos. Él gobierna, ese es el espíritu, él tiene el espíritu del mundo, el espíritu de los sentidos. Entonces él tienta con eso. Así que, bueno, pone dificultad y tienta, siempre hace lo mismo. Dificulta y tienta. Y bueno, entonces el pastor que tiene miedo de que las ovejas se pierdan. Y dice acá que dice, para esto estamos puestos, que fue lo que dijo Jesús, ¿no? Apacenta mis ovejas. Claro. Que nada, que le manden eso, ¿no? Paz y tranquilidad también. En el versículo 3. Claro, exactamente. Ahí los está consolando, edificando, exhortando,
los está apacentando y los está pastoreando, claro, por supuesto, gracias. Sí, es la misión que tenía Pablo y su discípulo Timoteo, que era... Que nadie se inquiete. Nadie Estas se inquieta. tribulaciones. Claro, recordarle, porque hay gente que pierde la perspectiva, que dice, ay, bueno, yo ya siento el poder de Dios, ya veo el poder de Dios en mi vida, y ahora se piensa que las tribulaciones van a salir de su vida, que ya no va a tener tribulaciones. Entonces el pastor tiene que recordarle, ay, no, hermano, esto no es así, el camino de Dios no es así, el propio Hijo de Dios tuvo tribulación hasta el día que murió. O sea... Nosotros todavía estamos vivos, no morimos, así que tenemos tribulación. Así que bueno, porque esa es la falsa expectativa que generan algunos pastores. Se van a acabar los problemas, va a tener bendición. No, eso no es la verdad. No es la verdad. El camino del cristiano es un camino que tiene rosas, pero que tiene espinas. La verdadera rosa, la que tiene espinas, no la que no tiene espinas. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Bueno, seguimos avanzando con esta linda carta de los tesalonicenses. Muy linda carta de los tesalonicenses. Son breves, son 8 capítulos entre las dos cartas, pero bastante concisa doctrinariamente. Y después se pone cada vez, al principio empieza con necesidades locales, y después Pablo se pone haciendo digamos, alarde no es la palabra, pero haciendo uso de su don espiritual, se pone intenso proféticamente Pablo. Se pone muy intenso proféticamente, se pone muy espiritual después, y bueno, y nos regala entonces muchas cosas hermosas. Bueno, y ahora entonces vamos a del 3:8 al 13, y le pedimos a Elisa, por favor, a Lucía, por favor, que lo lea. Sí. 8 a 13. No. ¿Qué dijiste? 3, 8 al 13. Al 13, sí. Sí. Bien, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, perfecto. ¿Algún comentario, Elisa? ¿Alguien tiene algún comentario? Acá vemos que Pablo hace mención ahora, primero les mencionó el secreto de la deidad y de la divinidad, después les hizo alusión lo cual es la verdadera gloria del hombre. Después les recordó que van a tener tribulación en la tierra, mientras estemos en la tierra, que la tribulación no es retirada al hombre de Dios. Y ahora les está recordando el amor de Dios. Otro aspecto importantísimo. Sigue recordando el secreto sagrado y vuelve sobre el tema del amor. Recuérdense que el nuevo mandamiento que dio Yeshua era que se tenían que amar los unos a los otros, y que esa iba a ser la señal de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. La señal, por eso termina con la señal, está correcto la didáctica, ¿no? Termina remarcando lo más importante. Por eso justamente el último mandamiento fue el más importante, ¿no? Los últimos 2 mandamientos que dio Yeshua, el amor entre todos y hacer discípulos, que es parte de ese amor. Así que Pablo lo último remarca lo más importante, que es la señal del amor.
El amor, bueno, Pablo después define en otra oportunidad bien claro qué es el amor ágape, ¿no? Y después además les habla de que ellos se reafirmaran en santidad, ¿no? Reafirmaran su fe en santidad, en santidad para poder estar delante de Dios y de Jesús en su venida. Estamos todos llamados a ser santos. Algo que parece una cosa, no sé, de monástico, de no sé. No, la santidad tiene que ver con nuestra conducta, con cómo nos limpiamos, cómo nos apartamos de las cosas que son del enemigo. Muy bien. Voy a seguir leyendo ahora el capítulo 4 del 1 al 12 voy a leer. Okay. 4 del 1 al 12, que dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Wow, buenísimo. Qué sintético que es Pablo en el mensaje, era un gran predicador, ¿eh? Cómo sabe a dónde tocar, ¿eh? Va tocando todos los puntos, ¿no? Exactamente. No deja uno, ¿eh? De vuelta habla de la santidad, el amor, fundamentalmente, más y más, el amor entre ellos, y nos habla de la santidad, ¿no? Y acá les habla fundamentalmente de la fornicación, porque no se olviden nunca que los griegos, el entorno en que ellos vivían era idolátrico y de fornicación en los templos y en las calles, cosa que hoy vemos también en nuestro no es muy distinto. Hoy lo vemos en la televisión, en las novelas, en las series, en todo lo que uno ve en la televisión, en Netflix, en todo lo que se te ocurra, ves lo mismo. Nada santo. Todo tiene que ver con la idolatría, la fornicación, todo lo que, como dice acá, pasión de concupiscencia. ¿Qué es eso? ¿No? La concupiscencia es la codicia, es el deseo material y sexual exacerbado y desordenado. Eso es la concupiscencia. Es la actitud de autocomplacencia. Es la actitud del egoísmo, del placer egoísta. Es un placer egoísta. O sea, acá Pablo empieza por el tema más, habla de la santificación y empieza por la fornicación. Porque, ¿qué pasa? Cuando Satanás logra que vos forniques en el plano físico, después ya te logra enseguida llevar a la fornicación espiritual. En el plano físico, la fornicación empieza en no tener santidad en el matrimonio. O sea, que el sexo no sea honorable. Que el sexo sea una expresión que nosotros usemos algún recurso que dio Dios para un uso santo, lo usemos de forma de diversión egoísta, de lujuria, claro, lujuria
lujuria. Entonces, todo lo que hace Satanás es tratarte de llevarte a un plano de fornicación física para que después Jehová vea contaminado tu espíritu y no pueda penetrar en vos, y no pueda estar dentro tuyo, no pueda morar en vos. Entonces, esta es la estrategia. Por eso Pablo dice, primer punto de la santificación, ustedes con sus esposas, desde ya, que no, ni siquiera está considerando la posibilidad de que tuvieran mujeres, sino les dice, con su propia esposa en santidad y honor. No como usan los griegos, eso es lo que va implícito, no como usan los griegos, que las mujeres son objetos sexuales. Son objetos sexuales. Las esposas son objetos sexuales. Diversiones de los hombres, son diversiones justificadas legalmente. Entonces, empieza por el plano físico de la fornicación. Después dice, segundo aspecto de la santificación, no agraviar, ni engañar a su hermano. Porque el Señor es vengador de los fornicarios y de los que hacen esto, de los que hablan mal de sus hermanos, de los que los disminuyen, de que los insultan, de que los maltratan, de los que se vengan de sus hermanos por los defectos que todos tenemos. No, de los que los defraudan también, porque también él está hablando acerca de que en sus negocios sean honrados, entonces de esa manera no tengan necesidad de nada y que se conduzcan como Dios manda, ¿no? Si nosotros leemos la Torá de Dios, en la Torá de Dios, allí realmente Dios muestra cómo debían ser los tratos en todos los negocios, no defraudando y no habiendo soborno, no habiendo codicia, y siempre pensando en el bien del otro, no solamente en el propio. Así que, fíjese, y acá define lo que en Apocalipsis habla de los inmundos. Pues en el 7 define, 4:7 define, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, él está diciendo que estas personas que no respetan el matrimonio, que no respetan el sexo, que no respetan a sus hermanos, estas personas son inmundos a la vista de Dios. Y Dios, al no tener el templo puro, Dios no puede entrar con su salud, con su gozo, con su reparar. Con su espíritu. Con su espíritu. No puede entrar a reparar lo que Satanás está destruyendo. Exacto. Él no puede entrar a un templo que esté fornicado, que esté contaminado. Él tiene que entrar a un templo donde esté limpio. Y Pablo les recuerda esta gran enseñanza que está en toda la Biblia. No es que Pablo inventó una cosa nueva ni nada por el estilo, ¿no? Después habla del amor fraternal. En el versículo 9 vuelve a hacer hincapié en el amor fraternal entre los hermanos. Que abunden más y más en ese amor, ¿no? Y después, recalca el de tener tranquilidad en trabajar honradamente. Claro, perfecto. En el Viejo Testamento los judíos sabían muy bien cómo era el tema de gobernar los sentidos, lo importante. Dios les hacía en las ocasiones de celebraciones, les hacía que muchas veces ayunaran, y que a su vez que ayunaban para negarse al estímulo de la comida, también no tocaran a mujeres. Los hombres no podían tocar a mujer en el sentido carnal de tocarla, ¿no? Entonces Dios los iba guiando, y a Jesús le hizo lo mismo, lo tuvo 40 días en el desierto, sin ningún tipo de estímulo, para que Jesús se espiritualizara, para que llegara a encontrar su espíritu adentro de él. Para que, todo esto Satanás nos priva de esta belleza, de encontrar el espíritu dentro nuestro. No es que Dios lo tuvo toda la vida viviendo en el desierto, no, lo tuvo 40 días nada más. Para que en esos 40 días él encontrara la fortaleza en su espíritu y dejara la carne, se hiciera débil en la carne y se hiciera fuerte en el espíritu. O sea que Jesús estuvo en esos 40 días al borde de la muerte. Estuvo al borde de la muerte física. Y nosotros todo el entorno que vivimos, el bullicio, el estrés, la correr, ir y venir, el tener que estar todo el tiempo con esas cosas, y que además parece como que si nosotros no tenemos ritmo, no estamos todo el tiempo ocupados y escuchando música todo el tiempo, por ejemplo, para decir algo, ¿no? No tenemos paz, y realmente la paz está en encontrar el Espíritu de Dios en nosotros, que nos hable, que encontrarnos
¿Qué es lo que fue que hizo Jesús? Lo único que sana al ser humano es el Espíritu de El Dios. Espíritu de Dios, exacto. Porque Cuando te uno habla, limpia el templo, el Espíritu entra y sana todo lo que te usted sana, tenga te dañado. ayuda, claro, exactamente. Todo lo que tenga dañado lo va a sanar Dios. Pero usted tiene que limpiar su templo, sacar la fornicación física y espiritual. Limpiar el templo. Muy bien. Y después hace un último alusión. Antes de empezar el plano profético, Pablo se despide de esto, digamos, las necesidades locales, se despide que trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Este es un mensaje que Pablo recurrentemente le daba porque los griegos también tenían filosofías hedonistas que habían recibido de Babilonia, y había muchos de ellos que no querían trabajar, que querían vivir contemplativamente y que querían entonces, fíjate que dice el 4:11, muy importante para aquellos hermanos que no entienden este punto, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. ¿Quiere decir que el hombre de Dios no tiene que trabajar? No, Dios hace que nosotros tengamos que trabajar. Lo que pasa es que lo que Dios te corrige es Mateo 6:33. No podemos poner en primer lugar el trabajo, sino en primer lugar el reino de Dios. Pero no podemos dejar de trabajar. El problema es que en el mundo de Satanás el primer lugar lo tiene el trabajo. Tal cual. No es que Dios dice que no trabajes, es que entendás que el trabajo no tiene el primer lugar. Después asignar el lugar que vos con tu libre albedrío querés darle, pero no podés desaparecer. Y en ese sentido quiero reforzar este concepto porque me parece que es muy importante, y vamos a irnos a la segunda carta de Tesalonicenses. Me adelanto un poquito, pero es muy importante este punto. 3:6, y dice lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Acá está diciendo, apártense de aquellos hermanos que andan desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, nosotros fuimos el modelo del orden según recibimos de Jesús. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que vosotros nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaja en un grupo no tiene derecho a comer de ese grupo. O sea, fíjense que el punto de vista de Dios es muy claro en cuanto al trabajo. El trabajo no puede tener el primer lugar, pero el trabajo tiene un lugar importante en la vida del hombre. Esa es la visión del cristiano. Y la gente que hace lo lleva al extremo. O el trabajo lo endiosa, lo hace un dios al trabajo, o directamente, en la época de los griegos, estaba muy claro, los hedonistas no querían trabajar en absoluto. No querían trabajar en absoluto. Querían vivir de los placeres y de la contaminación del cuerpo. Entonces, bueno, el deber de trabajar. El deber de trabajar. Entonces, hermano, balancee esto con Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33 de memoria? Busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Buscar en primer lugar, exacto, el reino de Dios y la justicia. En primer lugar. Bueno, después viene todo lo demás. Todo te lo agregaré. Después viene todo lo demás, claro que sí.
Bueno, ahí tenemos el punto de vista sólido, inamovible de la Biblia. Bueno, y ahora vamos a seguir leyendo la venida del Señor. Vamos a leer 4:13 al 18. Le pedimos a Elisita, por favor, si puede leer. Sí, sí. 4:13 al 18 en Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Wow, bueno. Como dice ese, wow. Acá ya se puso profético. Ya avanzó el nivel, empezó con las necesidades locales y ahora ya Pablo se puso profético, empieza a revelar los secretos sagrados que él recibió en el tercer cielo. Y entonces se empieza a hablar de otro nivel para otro tipo de público también, para otro tipo de personas, ¿no? Que tienen más conocimiento, ¿no? A ver, bueno, ¿quién quiere comentar esto? Este pasaje es muy impresionante, ¿no? ¿Quién quiere comentar algo? Acá Pablo está hablando de la esperanza de la resurrección, que no estén entristecidos por los que mueren o los que han muerto, porque así como Jesús resucitó, también Dios a los que durmieron en Él los va a resucitar. Y está diciendo algo referente a la venida de Jesús. Ya directamente Él se va a la venida de Jesús y habla también involucrándose Él mismo, ¿no? Porque dice que cuando los que hayamos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que se durmieron, es decir, que todos van a ser resucitados en el mismo momento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, o sea, todos los que murieron de la fe de Jesús, resucitarán primero. Y luego, inmediatamente, los que estén vivos van a ser arrebatados para recibir a Jesús en el aire, dice, ¿no? Jesús viene en las nubes y Él va a recibir a su pueblo en las nubes. Jesús no pone los pies en la tierra en ese momento. Así que, y para estar siempre con el Señor. Así que los alienta con estas palabras para que no desfallezcan, para que tengan aguante. Muy bien, gracias Cristina. Entonces nos fijamos acá que la clave profética que habla de una con trompeta de Dios nos lleva a Apocalipsis. Estamos en la séptima trompeta, sería el capítulo 11, el capítulo 11 de Apocalipsis, con la trompeta de Dios. Entonces ahí en la trompeta de Dios, en el capítulo 11 de Apocalipsis, después justamente en el 19 ya se lo ve a Jesús en las nubes de ángeles. En el capítulo 11, estoy haciendo memoria, en el capítulo 11 nosotros vemos la séptima trompeta, de la cual se abren 7 tazones. El sonar de la trompeta incluye 7 tazones, que es la ira de Dios, la consumación de la ira de Dios, porque las primeras 6 trompetas son la ira de Dios también, y la consumación de la ira de Dios, que son las 7 trompetas, 7 tazones, del cual el último es el Armagedón. Y vemos en el capítulo 19, vemos ya la parte donde se ciega la tierra es cegada. No, perdón, la tierra es cegada en el capítulo 14. En el capítulo 14, bajo la trompeta también. La tierra es cegada en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y la culminación se da en el capítulo 19, cuando se lo ve a Jesús meter la hoz en la tierra y cegar la mies. O sea que entre el 11 y el 19
está toda la acción que está Pablo acá diciendo en el 16. Dice, entre el 11 y el 19, en resumidas cuentas, si no me equivoqué en algo, en memoria, dice, en el 16 resume todos esos capítulos, del 11 al 19, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que la resurrección de los muertos en Cristo se da entre el capítulo 11 y el 19. Héctor, Sí. esto puede ser los 144.000, ¿le dicen? Bueno, justamente entre el capítulo 11 y el 19 tenemos el capítulo 14. En el 14, Claro. en el 14 se ve que el hijo varón es arrebatado al cielo por Dios y protegido del dragón. O sea, en el capítulo 14 de Apocalipsis se ve exactamente eso. O sea que en el 11, en el 14, en el 19 se ve toda esta acción que está Pablo diciendo acá justamente. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estén vivos van a Y ser los que estén arrebatados. vivos o estemos vivos, vamos a ser juntamente arrebatados. Juntamente arrebatados con ellos. Así que bueno, es hermoso que Pablo se sincronice con Juan en una manera del Espíritu Santo, ¿no? Que solo el Espíritu Santo puede sincronizar. O sea, es la única manera que se puede sincronizar esta maravilla, ¿no? Este reloj perfecto, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, ahora continuamos. No sé quién algo más porque esto da para mucho. Podemos ir a 1 Corintios 15:51. ¿Entienden ustedes esto? ¿Cómo lo ven? Vamos a 1 Corintios 15:51, por favor. Primero los Corintios, hacia adelante. Para dar un poquitito más de cuerpo. Primero los Corintios, capítulo 15. Primero los Corintios, capítulo 15, versos 51 y Dice- 52. Dice, léale. Sí, lo leo. Dice, a ver, ¿encontraste? 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, entonces ya sabe algo más. La final trompeta es en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11 es la final trompeta. Así que ahí usted puede sincronizar ese momento, qué cosas van a suceder. Eso es para aquellos que dicen que la iglesia no va a tener que pasar la gran tribulación. No habría base bíblica para decir eso, o por lo menos nosotros no la interpretamos así. Así que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Qué lindo, ¿eh? Apocalipsis 11. Es justo a la mitad de Apocalipsis, 11. Pues termina en 22 Apocalipsis. Así que a la mitad del Apocalipsis, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, el secreto sagrado será consumado. La maravilla de ver a todos los siervos juntos de Dios, de todas las épocas, unirse a los siervos que estén presentes de pie en ese momento, frente al trono y en las nubes. En las nubes de ángeles. No, ni se imagina, hay que empezar a usar la imaginación. Sí, o sea, cuando Dios te integre a sus nubes de ángeles, cuando seas parte de esas nubes de ángeles, ¿no? Bueno, ok. Acá en 1 de Corintios... Para que te llevo. Acá en 1 de Corintios 56, o sea, 15, 55, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Después dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Cómo el poder del pecado la ley? Sí, porque la ley te dice a vos lo que es el pecado, Elisa. La ley de Dios El te poder. dice a vos lo que es el pecado. A ver, para que quiero entender bien su duda, pero ¿Qué es vamos. el poder del O pecado? sea, como el poder del pecado la ley. Claro, es la forma que habla Pablo. Pablo tiene esa forma de hablar.
Era un leguleyo Pablo, era un hombre que hablaba en términos legales. Entonces, él dice, en Romanos 7:7 dice, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Entonces, para él, la ley es lo que le da a conocer el pecado. Yo, Romanos 7:7, lo podemos leer juntos. Vamos. No, aparte el poder, dice, el poder del pecado, o sea, lo que te genera el pecado es la ley, o sea, la consecuencia de pecar te lo da la ley también, ¿o no? Sí, bueno, mira, yo te leo Romanos 7:7, lo vinculo con Romanos 7:7, mira, esto es Pablo mismo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Pregunta. Y responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. ¿Entendés? Lo que quiere decir en su idioma leguleyo es que a través de la ley él supo lo que es malo para Dios. Y a través de Jesús él supo lo que es bueno para Dios. Por eso Viejo y Nuevo Testamento es un complemento. El Viejo Testamento nos enseña sobre todo lo que es malo. Y Jesús puso énfasis en lo que es bueno. Y cuando sumás las dos cosas, tenés el bien y el mal. Bueno, continuamos. Y después el 55 es una declaración donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es una declaración profética de que la muerte va a ser destruida. Pablo dice que la muerte va a ser destruida. ¿Dónde está proféticamente? Dice, no la veo, no veo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Desapareció, se fue la muerte. Entonces, bueno. El aguijón, por lo general, lo tienen las víboras, ¿no? Cuando pican. Tienen un aguijón también. Claro, por eso. El aguijón que... Digo yo. Claro, claro. El aguijón causa muerte. Es una metáfora. Bueno, fenómeno. Bueno, nos fuimos un poquito ampliando el tema, pero creo que era necesario. Así que bueno, lo relacionamos con Apocalipsis. No deje de pensar que el Apocalipsis es el libro importante para nuestra época, así que vaya uniendo estos cabitos sueltos, de manera que usted pueda leer el Apocalipsis de forma más fluida y pueda entender lo que se avecina para bien de nosotros y para mal de los rebeldes. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir porque ahora se va poniendo más profético y se pone mucho más lindo esto para mí, va. ¿Capítulo 5? Sí, capítulo 5. Y le pedimos por favor que Ángel, si nos quiere leer el capítulo 5, del 1 al 8. 5, 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿se escucha bien? Sí, Perfecto. perfecto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Gracias Ángel. Perfecto. Bueno, a ver, esto es muy denso. Es denso esto, Hay que desmenuzarlo esta parte. Bueno, ok, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo voy a empezar por poner algo. Menciona así como al pasar, Pablo, el día del Señor.
El día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Que va a venir como ladrón en la noche. Viene como ladrón en la noche, que nadie lo esperó. Nadie nunca espera un ladrón en la noche. El día que le viene lo toma por sorpresa, ¿no? Entonces, ese día del Señor viene como ladrón en la noche. Le doy una ayudita. Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17. Ahí ya estamos sincronizando reloj con Apocalipsis. El día del Señor que viene sin aviso. ¿Para quiénes viene sin aviso? Para los que no estén sobrios y velando, como dice acá, ¿no? Y despiertos. Y despiertos, exactamente. Muy bien, despiertos, sobrios y velando. O en realidad, despiertos, velando y sobrios. Exacto. Ese es el orden. Despiertos, velando y sobrios. ¿Qué quiere decir eso, Lucía? Despiertos, velando y sobrios. Nada, estudiando, digamos, relacionando lo que dice Apocalipsis con nuestro tiempo hoy, para saber en qué momento va a llegar Jesús. Perfecto, bien, me gusta. Entonces estamos... Acá ¿Y dice qué que quiere decir que estemos? Eso es que estemos despiertos y velando. Ahora, y inclusive para decir velando hay que agregar que tenemos que estar en oración, ¿no? Tenemos que estar en oración, velando en oración. Entonces debemos estar intensamente en oración, tenemos que estar despiertos y no tenemos que estar borrachos. ¿Qué quiere decir que no estemos borrachos? ¿Qué quiere decir que no estemos borrachos? ¿Quién es el que emborracha? ¿Quién emborracha? ¿Quién emborracha bíblicamente? Simón, ¿qué querías decir? Y cuando uno está borracho no tiene las facultades mentales normales, no piensa como tiene que ser. Claro, no entiende las cosas como son, ve una realidad falsa. Ok, ve la realidad falsa, ve una realidad virtual que le monta a Satanás. Está borracho. Pero ¿quién es bíblicamente el que emborracha? No, sí, pero ¿a través de quién? ¿Quién es el que emborracha en la Biblia? Babilonia. El enemigo se casó con una mujer que es adúltera y prostituta, que se llama Babilonia, y se dedica a emborrachar a las personas. Exacto. Se Por dedica eso, a emborrachar. El velar es velar, como lo decía Jesús en la parábola de las vírgenes necias y sabias, es velar en la palabra de Dios. Y Babilonia es una mujer hermosa, voluptuosa, así linda como Netflix, linda como tantas cosas que hay en la televisión y en las peliculitas, hermosas, pero amarga como la hiel. Te corrompe el espíritu, te enferma en lo profundo del ser. Así que Babilonia, él dice que los que estén borrachos, entonces no van a poder determinar el día del Señor, porque Babilonia le va a estar diciendo otra cosa. Le va a estar diciendo, no, todavía falta, no pasa nada, no, paz y seguridad al mundo. Ok, entonces, bien, ¿algún comentario más? Yo tiré el tema del día del Señor. Dice en el versículo 8, que fue el último que leyó Ángel, dice que nosotros debemos estar sobrios, vestidos con la coraza de la fe, del amor y la esperanza. La esperanza de la salvación. Así que esta era la vestimenta del soldado romano, para que tengan una idea. El soldado romano se ponía el yelmo, que era el casco en la cabeza, y esto es la salvación, tener en nuestra mente siempre la salvación, la esperanza de salvación. La coraza era lo que llevaba en su cuerpo, en su pecho, la fe y el amor. Así que si eso lo quieren ver, está en otro capítulo, si no me equivoco, en Corintios está la coraza, el soldado, ¿no? Con todos lo que simboliza cada uno espiritualmente. Y acá nos está diciendo la coraza de la fe,
el amor y la esperanza de salvación como lleva. Bueno, y si usted quiere probar a la verdad bíblica, hágale caso acá, haga una prueba, tome unos meses de su vida y no se emborrache, no tome del vino de Satanás, tome del pan de Dios sin levadura, deje el vino de Satanás, tome el pan sin levadura y después analice eso, cómo afecta a su vida. Cómo afecta a su vida en las cosas importantes. Entonces, haga esa prueba y ponga a prueba a Dios. Pruébeme, dice Dios. Póngame a prueba, a ver si yo miento. Dios no miente. Deje de tomar el vino de Babilonia, un tiempito aunque sea, después no vuelve más. Una vez que dejó de tomar eso, ya no vuelve más. No querés saber más nada. Ya una vez que se dio cuenta que lo está matando, no vuelve más. No querés. Ya no vuelve más. Yo lo veo a 10 cuadras y ya salgo corriendo. Así que era un gran tomador, era un gran borracho era yo. Bueno, así que fenómeno. No sé, esto da para más. Los últimos 3 versos antes del 12, acá nos está diciendo, yo los leo del 9 al 11, dice: Dale. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, porque estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que esto es importante, que los que estén embriagados, les va a caer la ira de Dios encima. Por eso es tan importante el estar velando, ¿no? Bien, y fíjense que acá les doy otra clave apocalíptica, Apocalipsis, una clave apocalíptica, les doy, que dice en el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Eso quiere decir que sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la salvación de Jesucristo viene antes de las copas de la ira de Dios. Entonces eso, ¿dónde está? Es en el capítulo 16 de Apocalipsis. Quiere decir que la salvación está antes del 16. Antes de las copas de la ira. Está antes de la copa de la ira. Entonces habíamos dicho que estaba entre el 11, bueno, entre el 11 y el 19. Entonces, bueno. Ahora sabemos que está entre el 11 y el 16. Está un poquito antes, 11 y 16, la salvación del primer grupo. Después en el 19 hay otro grupo, y en el 20 hay otro grupo también. Así que bueno, pero vamos a la primera salvación, en la que queremos participar todos, los santos, los que estemos santificados en ese momento. Así que bueno, este es el encomio. Así que bueno, como dice acá, tenemos que animarnos y edificarnos. Para estar velando todos juntos, para estar despiertos. Y ahora pasamos a la exhortación de Pablo a los hermanos. Entonces Pablo estuvo edificando. Pablo estuvo edificando, ahora va a exhortar y por último termina consolando. Consolando. Vamos a la exhortación que se encuentra en el 5, 12 al 24. 5, 12 al 24, y le decimos a Cristi, que ahora sabe leer, dice que quiere leer. Dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, es decir, a los líderes, ¿no? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien. Qué exhortación, ¿no? Hermoso. Una exhortación, ¿no? Ángel, ¿qué nos comentás de esta exhortación? ¿Qué punto rescatás de la exhortación que hace Pablo a los hermanos de la congregación de Tesalónica? ¿Nos escuchás, Ángel? Ah, no, se cortó la comunicación. ¿Se cortó? Me parece que se cortó porque no lo Bueno, no lo seguimos. escuchamos. A ver, Lucía, ¿qué rescatás de la exhortación? Y qué sé yo. Hay muchas cosas importantes que ¿Qué es lo que más te Pablo. llama a vos? Es una exhortación, pero no solo a los hermanos, ¿no? Sino a los líderes, a los pastores. A todos, a A toda la todos, congregación. a todos. A todos. Desde el más chiquito y más débil hasta el más fuerte que lidera. Porque dice, ¿ves? Amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, Claro. que sean pacientes para con todos. Claro. Eso es algo que tenemos que hacer entre todos. Por supuesto. Siempre. A toda la congregación. Siempre, siempre. Claro. Ujú. El que está más despierto o el que entiende algo, ayudar al otro que por ahí no ve algo y estimularlo. O sea, fíjense que no es causa para separar a un ocioso o uno de poco ánimo o un débil. No es una causa para separación. La causa que le dijo a los tesalónicos era que la separación se daba para los fornicarios y los que no tenían amor. A esos sí que los tenían que separar. A los fornicarios y a los que no tenían amor. Pero acá no les está pidiendo sino que les tengan paciencia. A los ociosos, o sea, que los que no son activos en el servicio de campo, en el servicio de los ociosos, los que les cuesta entrar en trabajo, digamos, ¿no? En todo, va. Que les cuesta hacer. Es ansioso en todo. Claro, el ocioso es el que le cuesta hacer. Entonces, ténganle paciencia a los ociosos. Que alentéis a los que tienen poco ánimo, los que no participan, que no ponen pila a las cosas, que sostenga a los débiles, a las personas que tienen debilidad. En la congregación uno ve personas que tienen debilidad y tiene que ser paciente. Entonces es un mensaje muy importante, Pablo. Esas no son razones para apartar a un hermano. No son razones, le está diciendo claro. Bueno, muy bien. Y así dice, entonces, exhortación. Amonestéis a los ociosos, estén siempre gozosos, oren sin cesar, y de esa manera no apaguen el espíritu que hay en vosotros. No menosprecien las profecías, por eso hoy hablamos mucho de Apocalipsis, que es la profecía más relevante para nosotros en nuestro momento. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, dejad que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Tiene que encontrar santo el espíritu, el alma y el cuerpo, Yeshua, cuando venga, si queremos ser partícipes de esa primera resurrección, ¿no? De 1 Corintios 15, 51, de Tesalonicenses 5. Entonces, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él va a hacer las cosas que él dice, Pablo, que va a hacer. Sí. Cuando comenzamos a leer donde dice Pablo exhorta a los hermanos, en el 12, hay algo para pensar, ¿no?
dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea que están amonestando a los que trabajan para el Señor. También nos estaban molestando. No. No, ese Glenda lo que A ver dice... si yo no entendí bien. No, eso lo que dice Glenda ahí es que los hermanos reconozcan Sí. al que tiene que hacer el trabajo de la amonestación, que es el más difícil de todo. Porque a nadie le gusta amonestar ni ser amonestado. Es un trabajo difícil Claro. para el que recibe Claro. la amonestación y para el que amonesta. Entonces Pablo le está diciendo que reconozcan que hay un grupo de personas que presiden y que tienen que amonestar, que tienen que retar, que tienen que corregir, y que eso les den la importancia que ellos tienen. Claro. Le dan la estima y amor. Les Sí. tienen que tener estima y Sí. pagarles con estima y con amor, Claro, porque la es muy forma de duro. escribir de Pablo es media Sí, entonces porque es muy duro duro. es muy duro el trabajo de amonestar. Entonces el que amonesta tiene que recibir doble honra, decía Pablo, doble honra, doble amor por causa de su obra. Claro, ¿Eh? claro. Entonces, bueno, Se dice eso, sí, que claro, que claro. le tengan la estima y que el amor por Ah. causa de su obra. el que hace ese trabajo solo sabe lo duro que es ese trabajo. Es durísimo, No. porque además tiene un golpe muy fuerte sobre la salud de la persona, el que amonesta. El que amonesta, cuando amonesta, recibe un palo él también, o sea, a la medida que está dando un palo, está recibiendo un palo. Entonces, es muy duro el trabajo por eso Pablo ahí exhorta que la congregación tenga respeto y doble honra a los que están amonestando, porque es el trabajo difícil. El trabajo difícil, ese no lo quiere hacer nadie, ese trabajo. Por eso alguien tiene que tomar esa posta. No, y muchas veces el que lo recibe también se dice, pero ¿y este que me viene a mí a decir algo? Claro, Somos todos claro. iguales, dice, A mí- ¿no? a Hay mí- mucha a mí me lo vas a gente, decir. claro, claro, ¿y vos quién sos para venir a decirme algo, ¿A mí me no? vas a enseñar? Bueno, entonces ahí esas son las cuestiones de la comunión entre hermanos y en donde hay alguien que te puede exhortar y te puede amonestar, ¿no? Bueno, perfecto. Ángel, ¿nos escuchás vos? Sí, no quería interrumpir, no sé si ahora se escucha. Creo que Ahora sí. te escuchamos, sí, porque hoy me pareció que no. Claro, no. problema de la conexión. Por ahí es problema. Sí, tenía una consulta. Que no te digo, o sea, ¿cómo sería una forma de amonestar? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Amonestar? Bueno, por ejemplo, amonestar es, si por ejemplo vos sabés, amonestar en el término bíblico, ¿no? Quiere decir, Sí, amonestar quiere decir, por ejemplo, si dentro de la congregación uno sabe que un hermano, uno que llamándose hermano, dice la Biblia, o sea que no es hermano, pero que llamándose hermano, por ejemplo, es fornicario, es una persona que vive en inmoralidad sexual, entonces el líder de esa congregación tiene que amonestarlo. Y si la amonestación, o sea, tiene que criticarlo, tiene que enfrentarlo. Y si esa corrección, esa amonestación, esa crítica no da resultado, lo tiene que expulsar de la congregación, lo tiene que separar de la congregación. Esas amonestaciones vienen por pecados graves en general. Cuando hay algo que está andando mal dentro de la congregación, el líder tiene que amonestar. O si, por ejemplo, sabe que un hermano está robando o defraudando a otro hermano, o que está yendo en la vida por un camino torcido, o que no trabaja suficiente y pone carga sobre su familia o sobre su grupo, o lo que sea que haga ese hermano que sea incorrecto, siempre tiene que haber el que preside la congregación, es el que tiene que tomar la delantera en hablar claro con esa persona, amonestarla, y en función de su reacción, ver si la persona es recuperable o tiene que dejarlo afuera para que Satanás haga su trabajo y después él tenga alguna posibilidad de arrepentirse. Dejar que Satanás haga su trabajo. Dios hace su trabajo a través de los hombres que lideran, pero después Satanás hace su trabajo y también eso es bueno para la persona porque puede darse cuenta que Satanás lo está destruyendo. Cuando uno se aleja de Dios y se acerca a Satanás, también es una oportunidad de volver. Dios todo lo usa para que la persona vuelva, ¿no? Así que amonestar es corregir
a la persona que ha perdido el camino de Cristo, que ha perdido el camino de los mandamientos. Eso es amonestar. Claro, pero no tiene que ver, digamos, con castigo. O sea, yo lo asocio, digamos, como con un castigo. No, porque nosotros no estamos en condiciones de juzgar. Nosotros no estamos en condiciones de castigar. No, amonestar es solamente amonestar es reprender verbalmente en la Biblia y después sacar, es la única acción de juicio que nos permite la Biblia, sacarlo de la congregación, retirarlo, echarlo de la congregación, hasta que la persona recapacite su conducta y sea restablecido en la congregación. Y eso también es un trabajo durísimo, de hacer, más vale que es un trabajo durísimo. ¿Puedo decirle algo? Sí. Sí. Amonestar significa hacerle ver a la otra persona que hizo algo malo. Mostrarle a la persona que lo que estuvo haciendo no estaba bien. Eso es una amonestación. Claro. Ah, ok, claro. Claro, es una amonestación. Entonces la persona lo toma o lo deja, o sigue las suyas, o se va, o se arrepiente y... Bueno. Yo de chiquito, por ejemplo, Ángel, a mí me pasaba que, por ejemplo, yo me peleaba en el colegio, en los recreos, con otros chicos a veces, nos peleábamos a las trompadas, y entonces la maestra venía y me hacía firmar un libro de amonestaciones. O sea, me hacía reconocer de que me formalizaba de que el colegio estaba en contra de esa conducta que yo estaba teniendo. Entonces yo tenía que firmar un libro de amonestación donde era amonestado en cuanto a mi comportamiento, porque pegarse no era algo que el colegio pudiera avalar, entonces lo amonestaba. De esa manera el colegio legalmente quedaba eximido en el caso de que hubiera una desgracia y que por pegarse un chico muriese, nadie podía decir que ese colegio no amonestaba a sus discípulos, ¿no? Bueno, en la congregación cristiana es lo mismo, hay peligro de muerte, entonces el que preside tiene que dejar en claro formalmente una persona, amonestarla y por último, en función de su reacción, apartarla o darle otra oportunidad, ¿no? ¿Te quedó claro, Ángel? Sí, bien, gracias. Bueno. Perfecto. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Hermanos, orad por nosotros. La oración. Orad por nosotros. Eso es de mucho valor, ¿eh? Que oren por... Orad sin cesar, dice el 17. Sí, pido que oren por nosotros. Sí. La oración es fundamental. Hermanos, fundamental la oración. Orad por los que llevan la delantera, quiere decir Pablo, por Pablo, por Timoteo. Oren por los que llevan la delantera, porque obviamente que Satanás se esmera más contra ellos. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Uy, qué fuerte es eso. Os conjuro por el Señor. Os conjuro. ¿Dónde estaba leyendo? El conjurar es una práctica. Estamos leyendo lo último, los últimos del 25 al 28. Vamos de nuevo. No, vamos de nuevo. 5:25, vamos de nuevo, leo despacito. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, el ósculo es un beso fraternal, es un beso afectuoso. Eso es un ósculo. Cuando nos damos un beso afectuoso. Claro, el besito. El besito de la buena noche. El besito del buena noche. Entonces, el beso ósculo. Y os conjuro por el Señor. Acá se pone más complicado. ¿Qué es? Os conjuro por el Señor.
Porque es una práctica judía esa, vieja, antigua. Os conjuro por el Señor. A Cristo fue conjurado. Cuando Cristo no hablaba en el juicio, el sumo sacerdote Caifás lo conjuró. ¿Te acordás? Sí, le dijo, te conjuro, te dice. conjuro que me digas. Y Cristo habló. Ahí Cristo tuvo que hablar. Cuando lo conjuró, habló. Ahí habló. Respetó la ley, Cristo. Lo conjuró, le obligó. Exactamente. Bueno, Es como, ¿cómo decir? A ver, conjuro, es como... Les exijo. sí, no, es como... sí, no, les demando que... No, que te voy a castigar. no, conjurar es exigir con el poder de Dios, Claro. es exigir en el poder de Dios, no en su poder. Es exigir con la autoridad divina. Eso es conjurar. Conjurar es exigir. que una manifestación, una... Que No, se- conjurar ¿no? es exigir en la autoridad divina, no en la autoridad propia. Entonces Cristo, cuando lo conjuraron, Cristo le contesta a Caifás. Antes no le contestaba nada. Cuando lo conjuraron sí contestó. Entonces Pablo dice, os conjuro por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. O sea, no los estaba dando una opción, les estaba obligando a que cada uno de los santos recibiese esta información de estos 5 capítulos de Tesalonicenses. No era opcional. Cada uno, los líderes tenían que asegurarse, el líder o los líderes de Tesalónica tenían que asegurarse que cada uno de los santos hermanos recibiera el detalle de esta carta porque era enviada por Cristo hacia ellos. Entonces tenían que recibirlo y estaban conjurados. No tenían opción. No podían optar por no leerla, sino que se tenían que ocupar en eso. Muy bien, hasta el Señor Jesucristo obedeció el conjuro de Caifás. Impresionante el término conjurar. Es algo de la cultura hebrea muy hermoso. Es cuando vos usás toda la autoridad que te da Dios para lograr un propósito. Muy bien. Vamos a hacer un intermedio y seguimos entonces con la segunda carta de los Tesalonicenses. Son 3 capítulos, es cortito. Así que vamos en un ratito, en 15 minutos. 15 minutos, vamos a seguir. Ok. Bueno,